ninguna reparación, ni económica, ni en su salud mental, se han dado hasta ahora. La única reparación que el Estado ha hecho efectiva hasta ahora es haber publicado el dictamen en sus páginas oficiales. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias además por generar un espacio para poder hablar de estas situaciones que no están alejadas de la realidad peruana, sobre todo para niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual y que requieren acceder a justicia, requieren acceder a un sistema de salud que les pueda proporcionar una atención de calidad. Y cuando estamos hablando de embarazos forzados producto de violencia sexual, que les permita además acceder a lo que es su derecho, que es un aborto terapéutico, puesto que su salud y su vida se ven en riesgo porque no están preparadas para tener o asumir un embarazo, ¿no? Tanto físicamente como socialmente. Claro, porque este caso, un poco para contextualizar más, el Estado le forzó o quiso forzar a esta niña de solamente 13 años a ser mamá. Y la gestación fue producto de una violación sistemática. No fue por un acto sexual consentido. Y además, entendiendo la edad que tiene, es un delito que se pudo haber perpetrado. Como tal se dio. Pero el sistema judicial la forzó a ser mamá. La niña termina sufriendo un aborto espontáneo. La fiscalía se prende las luces inmediatamente y no procesa al abusador, sino que dice: abortaste, es un delito, asesinaste, te proceso de manera penal. A una niña de 13 años, a una criatura, la procesa penalmente. Ese es el tema que estamos discutiendo en estos momentos y que Naciones Unidas pidió protección para esa menor, pero que el Estado no ha cumplido. ¿En qué exactamente se basa este incumplimiento, vencido el plazo, señor Isbelia? Sí, le comento rápidamente. Lo que sucede es que el Perú tiene la responsabilidad de cumplir los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, como lo tiene con la CIDH, por ejemplo, a propósito del tema que ustedes hablaban antes. Hay una responsabilidad por parte del Estado, ¿no? ¿Qué sucede? Este dictamen se ha dado en junio de este año y Naciones Unidas le ha dicho al Estado peruano: tienen 180 días para ustedes generar el cumplimiento de las medidas de reparación que el Comité de los Derechos del Niño ha dictado. Estas medidas de reparación, o dentro de ellas se encuentran reparaciones económicas, pero reparaciones también de suma importancia, como el acceso a salud de esta niña y su salud mental, ¿no? Ninguna reparación, ni económica, ni en su salud mental, se han dado hasta ahora. La única reparación que el Estado ha hecho efectiva hasta ahora es haber publicado el dictamen en sus páginas oficiales. Pero la pregunta es: ¿eso es suficiente para poder reparar integralmente a una niña, ¿no? Para poder garantizar que esa niña pueda seguir un proyecto de vida que le permita, ¿no? Poder desarrollarse e integrarse a la sociedad de una forma que pueda tener una vida digna? Esa es la pregunta, ¿no? Y por otro lado, también señalar que a partir de este caso y del incumplimiento del Estado, no es que esto esté cambiando demasiado. Podemos nosotros recordar rápidamente el caso de Mila. A partir del de Camila, gracias al caso de Camila, gracias al dictamen de Camila, en el Perú se pudo ejecutar en todo caso o garantizarle el acceso al aborto terapéutico a una niña de 11 años que también tenía una historia similar a la de Camila. Venía viviendo violencia sistemática por parte del padrastro, quedó embarazada producto de esa violencia, ¿no? Y dentro del hospital le negaron el acceso al aborto terapéutico a una niña, como usted señalaba anteriormente, a una niña. No hay que perder eso de vista. Y en efecto, en el Perú, cuando tú eres menor de 14 años, es violación, ahí no hay discusión, ¿no? Y el maltrato, la revictimización a la que estas niñas son sometidas por el Estado, a la fecha no ha cambiado. El Estado ha fallado y el Estado tiene la responsabilidad en este momento de cambiar la forma en la que viene tratando a las niñas, tanto en el sistema de salud como en el sistema judicial, ¿sí? El Estado tiene la responsabilidad de responder de forma efectiva en este momento. Nosotras, como representantes de Camila, estamos esperando
cuál va a ser la respuesta del Estado hacia Naciones Unidas a través del Comité de los Derechos del Niño. No tenemos ningún avance. Pero señora Ruiz, ¿y por qué hay este incumplimiento? ¿Por qué es que el Estado no puede garantizar el tema de la salud y la seguridad de la familia? Que es básicamente lo que tendría que girar la protección a esta criatura. Es una bebé de 13 añitos, nada más, que merece ser tratada con justicia y con amor frente al abuso sexual que terminó sufriendo por parte de su progenitor, su propio padre. O sea, estamos hablando de un Estado que está fallando en todo el extremo de la palabra. Ni siquiera la protección. ¿Por qué no la da? Exactamente. Esa es la gran pregunta que nosotras nos hacemos. ¿Por qué el Estado, dentro de su agenda, no ha colocado como un tema de suprema importancia el cuidado de sus niñas, de sus niños y adolescentes? ¿Por qué el Estado sigue fallando y hoy, al 9 de diciembre, seguimos teniendo denuncias tras denuncias tras denuncias de niñas que han sufrido violencia sexual? Pero no solo eso, sino dentro del mismo Estado tenemos denuncias de violencia sexual, es decir, de aquellas personas que deberían de tener la certeza de que van a cuidar, ¿no?, a estas niñas, están cometiendo abusos y abusos dentro de sus propios espacios, como son las unidades de protección especial. Hay denuncias, ¿no? Hay denuncias ya de una persona que cometió violencia sexual y también nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para hacer seguimiento de estos casos y garantizar que la política pública cambie para bien, para el cuidado, para la protección de estas niñas y adolescentes? Ya, y en el tema, por ejemplo, en el tema del bienestar emocional de esa criatura, ¿qué tipo de acciones debió haber emprendido el Estado que no lo está haciendo? Bueno, para empezar, el Estado ha debido inmediatamente hacer un acompañamiento psicológico, pero estamos hablando de un acompañamiento. Hay que ponernos en el lugar de estas niñas, que primero han sido violadas, sistemáticamente abusadas. Luego, además, ellas pasan por esto que es su derecho de acceder a un aborto terapéutico porque no pueden asumir eso, pero en muchos casos, como el caso de Mila, incluso las separan de su familia. O sea, las meten a estos centros de unidades de protección especial o los CAR, o los centros de asistencia, donde están solas, la alejan de las familias, porque en efecto las violaciones se dan por los agresores, ¿no? Pero dentro del núcleo familiar también hay personas que sí quieren cuidar a sus niñas y adolescentes, donde sí quieren dar esa protección, pero el Estado, en vez de garantizar ese cuidado, lo que hacen es separarles, ¿no? Entonces, imagínate el trauma de estas niñas, imagínate el trauma de Camila en ese momento sin haber recibido ningún acompañamiento por parte del Estado, pese a que el Estado cuente con sus centros de salud mental comunitarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debió de hacer el Estado? Comunicarse con Camila y sus representantes, garantizarle un punto focal, una persona con quien vamos a comunicarnos, dónde debe de recibir esta niña esa salud mental, en qué espacio, ¿no? Chequeos también físicos para esta niña después de haber pasado por todo el proceso del posaborto, un tratamiento. Entonces, son cosas que si nosotros nos ponemos a pensar son básicas. No estamos, o sea, no es que el Comité de los Derechos del Niño le está pidiendo al Estado peruano que haga cosas imposibles. Está pidiendo que haga cosas que son bien sencillas para el Estado, pero para poderlas hacer hay que tener voluntad. Claro, tiene que ser un tema central. Ese es un tema de criterio y de humanidad del sistema. Exacto. Bien, señora Ruiz. Por ejemplo, como usted lo menciona. Bien, muchas gracias por la comunicación y por ponernos en auto sobre ese tema que no podemos dejar de verlo.